Vamos a recibir esta mañana por la vía telemática al señor. Al señor licenciado Juan Antonio Hernández, delegado de la Asociación de Importadores y Exportadores de los Estados Unidos Mexicanos, ANIER, justamente desde Nuevo León. Del estado de Nuevo León. Ajá. ¿Cómo está mi querido Juan Antonio? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Kimberly, gracias a todo el equipo, gracias al auditorio. Efectivamente, un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, Monterrey, una ciudad moderna, una ciudad de negocios, una ciudad de la capital del cabrito, Monterrey, y hace frontera con Estados Unidos, pues ese es un factor que ha sido determinante para el desarrollo de ese estado, de esa ciudad tan importante, moderna por cierto, y donde se originó la computadora o la tecnología, como se llame, pero ya está el Instituto Tecnológico de Monterrey, una institución grande, educativa, y por cierto que ha formado muchísimos profesionales, no solamente de México, sino del resto del mundo. Bienvenido, Antonio, Juan Antonio. Cuéntanos un poco, porque Monterrey, como repito, todos los días se hace negocio. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de estas decisiones del gobierno norteamericano, del señor Donald Trump, con respecto a la política de comercio exterior y particularmente los aranceles que los ha incrementado en sus porcentajes, que indudablemente están golpeando o afectando a la producción exportable de México? Juan Antonio. Muchas gracias, pues como acabas de mencionar, todas las bondades que tenemos aquí en el estado de Nuevo León, definitivamente el estado de Nuevo León es motor de México, es una ciudad industrial adicional a todas las bondades que acabas de comentar, principales universidades de aquí de México, de Latinoamérica, están aquí en Nuevo León y no por nada, pues muchos de los inversionistas no solamente estadounidenses, sino de otras partes del mundo, vienen a invertir aquí y precisamente es por algunas de las bondades adicional al cabrito que mencionabas. Entrando de lleno en materia y en relación a tu pregunta, que cuál es la afectación, pues yo creo que la primera afectación aquí en México sería el porcentaje de crecimiento que informó nuestro gobierno a principio de año. Decían que el crecimiento sería entre el 0,04 y el 0,06%. Pero después de todos los anuncios y de todo este torbellino del presidente Trump, los especialistas aquí en México, sobre todo, no lo ven tan optimista y se habla de un crecimiento incluso del 0%. Para ponernos en contexto y como antecedente, en México tuvimos un PIB aproximado de 1.600 millones de dólares en 2024. Esto es el equivalente aproximadamente al 1,70% de la economía mundial. Ahora bien, con las bondades que comentabas del Estado, en el caso particular del Estado de Nuevo León, que tiene una cercanía, es aproximadamente 250 kilómetros de aquí de Nuevo León para cruzar a la frontera, ostenta el tercer lugar, aportando aproximadamente entre el 9 y el 10% del PIB en todo México. Para ponernos en contexto, ¿qué es esto? Esto es igual, estuvimos haciendo el análisis y esto es igual a la economía de Marruecos o Nueva Zelanda. Otras afectaciones serían, por ejemplo, por citar algunas, la reducción en las exportaciones. Como dato importante, en este punto, el arancel del 25% sobre estos bienes que no cumplen con el TEMEC representa aproximadamente la mitad de las exportaciones de México. En números serían aproximadamente 300 mil millones de dólares.
Por lo tanto, esto encarecerá estos bienes de Estados Unidos y esto probablemente provocará también la disminución de las exportaciones de México, que es su principal socio comercial. Te doy otro ejemplo de afectación, es el aumento de costos para las empresas mexicanas, que dicho sea de paso, en este momento, los clientes y corporativos de Estados Unidos ya están en diálogos con exportadores mexicanos para que entre las dos partes absorban estos sobrecostos que menciona el señor presidente. Pero existe también quienes los trasladarán directamente estos costos al cliente final en Estados Unidos. Y otro ejemplo de afectación es la depreciación del peso, la incertidumbre, que últimamente la economía se ha basado en esta incertidumbre y por lo tanto esto de los aranceles puede llevar a una depreciación del peso mexicano, encareciendo por supuesto las importaciones para los consumidores y las empresas aquí, no nada más en Nuevo León, sino también aquí en México. Y otra posible afectación, te cito otra, la posible pérdida de empleos, y lo pongo como posible. La reducción en las exportaciones puede llevar a la pérdida de empleos en México y muy en particular en sectores que dependen del comercio con Estados Unidos. De hecho, las estimaciones por los especialistas son entre 1.4 y 1.6 millones de pérdidas de empleos en México. Reitero, esto es una posible afectación. Ahorita en el mercado se habla de ya afectaciones en pérdidas de empleo. Sin embargo, hemos hecho sondeos, hemos hecho encuestas y consultas con las empresas que tenemos afiliadas aquí en la ANIER y hasta este momento no hay un despido, no hay un despido como tal. Están permaneciendo los empleos, no nada más aquí en Nuevo León, sino en todo México. Son las 7 en punto de la mañana acá en Guayaquil, Ecuador continental. Tú creo que son las 7, las 6 de la mañana. Creo que estás una hora atrás tú, Juan Antonio, con nosotros, ¿no? Sí, estamos una hora atrás y curiosamente estamos una hora atrás igual que la frontera aquí con Estados Unidos. Así es. Juan Antonio, tu formación académica, profesional, de economista o de ingeniero comercial, MBA, ¿qué tienes tú en la academia? Soy licenciado en Relaciones Internacionales aquí en Nuevo León. Ah, perfecto. Muy bien, y son muy escasitos, ¿no? Son escasos esos profesionales en política y comercio internacional en el mundo, te cuento. Sí, pero bueno, Ujú. te quiero consultar algo más que creo que se te escapó. Es que Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos, en sus ingresos, tiene también el concepto de las remesas del exterior, que también se van a ver afectadas notablemente. Confírmame, yo he perdido la cifra, pero más o menos creo que México recibe de sus compatriotas desde el exterior, particularmente de Estados Unidos, más o menos entre 60.000 millones de dólares y 65.000 millones de dólares anuales. Sí, exactamente. Como bien comentas, pues una parte importante de la economía en México entra a esta ecuación que se llaman remesas, precisamente por la cercanía que tenemos con el vecino del norte. No hay cifras exactas, sin embargo, pues esas cifras que mencionas son aproximadamente lo que ingresa de remesas aquí en México. Es evidentemente ante toda esta ola de incertidumbre, ante toda esta ola de los aranceles del presidente Trump, se va a ver mermada el envío de remesas aquí a México, aunado con todas las deportaciones que estamos teniendo, que bueno, no solamente México está siendo afectado, sino pues todos los países de Latinoamérica. Y ya un poco detallando, ¿no? Los productos exportables desde México hacia Estados Unidos, por ejemplo, son las partes y piezas de vehículos, el mismo aguacate, eh, hortalizas,
¿Qué más También tenemos? está la cerveza, licenciado, está el tema del tequila, que es uno de los productos que más se exporta justamente de México hacia los Estados Unidos. Insumos médicos también, me parece que ustedes en este caso exportan muchísimo a los Estados Unidos. Sí, y como bien mencionan, todos los productos que acaban de enlistar, pues son principalmente lo que se exporta a Estados Unidos, pero principalmente exportamos vehículos. México es alto exportador de televisores, de la industria eléctrica, de la electrónica y en seres domésticos, sobre todo aquí, incluso en Nuevo León tenemos plantas principales, si puedo decir marcas, pues una de ellas Whirlpool que tiene aproximadamente 15,000 empleos aquí en las plantas de Nuevo León y Coahuila, que Coahuila es aquí cercanía con Nuevo León, estamos a 40 minutos. Aquí tiene dos plantas y aquí hacen refrigeradores, pues prácticamente todo el enser electrodoméstico lo hacen aquí en Nuevo León, la mayor parte, y es lo que se exporta a Estados Unidos, pero Nuevo León y México principalmente exportan vehículos a Estados Unidos y si hablamos en cifras, son alrededor de 3 millones de vehículos por año que exporta Nuevo León a Estados Unidos. León, y te digo algo más, tú lo sabes, Toluca. Toluca tiene dos plantas grandes de vehículos que también los produce y los exporta a Estados Unidos. Por supuesto, citamos Nuevo León, Toluca, Coahuila. En Coahuila tenemos la planta de General Motors, tenemos a Chrysler, tenemos a Stellantis. En Chihuahua tenemos plantas de Ford. El centro de la República Mexicana, específicamente Guanajuato, tenemos algunas armadoras japonesas como lo son Toyota, Mazda. En Aguascalientes tenemos a Nissan. Por supuesto, aquí en Nuevo León tenemos a Kia. Entonces, en México es alto productor en vehículos y pues ahora con este tema de los aranceles, por supuesto que es una afectación ahora para las exportaciones. 7 horas con 7 minutos, licenciado, pero el tema de los automóviles, de las partes de los automóviles que ustedes exportan también, se supone que está dentro de los puntos del tratado que ustedes tienen México, Canadá, Estados Unidos. Y estos productos exactamente, según Son lo que ítems. ha mencionado justamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no iban a tener aranceles o no se verían afectados por los aranceles. ¿Cómo ustedes están con esa situación? Claro, como bien lo mencionas y lo mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Eh, Ahorita es una incertidumbre terrible por parte de las declaraciones del gobierno, incluso para hacer una analogía con ustedes, aquí en Nuevo León el clima es muy voluble. En verano amanecemos a 10 grados y a las 10 de la mañana ya estamos a 40 grados, 8 de la noche igual. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque aquí gente que viene de otras partes de la República Mexicana, donde es el clima templado, les decimos, si no te gusta el clima, regresa en una hora, porque así de voluble es el clima por aquí en Monterrey. Y esta analogía la hago exactamente por lo que está sucediendo ahorita con el tema de los aranceles. Si no te gustan los aranceles, decimos que regreses en una hora, porque ya en una hora tuiteó o puso en redes sociales el presidente Trump y es completamente diferente lo que pudiera suceder. Ahora bien, específicamente abundando a tu pregunta, ¿cuáles son los productos mexicanos que siguen teniendo preferencia arancelaria? Pues conforme a lo decretado por el presidente Trump y por la esencia misma de las reglas del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues son todos los bienes que están 100% obtenidos en México. Y les comparto algunos ejemplos, los productos de la minería, del petróleo, de la agricultura, de la pesca y de la ganadería. Ahora bien, para los productos que son 100% obtenidos en México, pero que sí califican para TEMEC, no los que acabo de mencionar, también están exentos de pago de aranceles. Ojo, aquí es bien importante, las organizaciones deberán tener un soporte documental con sus análisis correspondientes, donde realmente califican como originarios estos insumos o estos productos terminados. ¿Por qué?
Pues porque es evidente que el CBP y el SAT aquí en México, el Custom Borders and Protection en Estados Unidos y el SAT en México, tienen un convenio de colaboración donde pueden revisar que realmente estas mercancías califican o no como originarios. Eso es lo que te pudiera aportar de esta pregunta que comentas, pero si no, no antes también decirte que por último las importaciones de mercancías a Estados Unidos que no califican con TEMEC, pero que tienen componentes hechos en Estados Unidos, ahí puedes restar el pago de aranceles de estos componentes. Y te cito un ejemplo, un componente que cueste 100 pesos, resulta que 60 pesos no califican como originarios, pero traes componentes hechos en Estados Unidos con valor de 40 pesos, le puedes restar a esos 100 pesos esos 40 pesos y solamente pagarías aranceles sobre los 60 pesos. Así de complejo está ahorita, y te cité un ejemplo muy sencillo, pero así de complejo está esta situación de los aranceles de las mercancías que estamos mandando a Estados Unidos, que incluso platicando con agentes aduanales de Estados Unidos, ellos tienen muchas dudas porque recordemos que esta información pues la decretan ahorita y es para aplicación a mediodía. Entonces, sí es ahorita sumamente complejo lo que está sucediendo por toda la información que se está moviendo y que está decretando el presidente, que incluso en ocasiones me pudiera atrever a decir que son muchas ocurrencias. Pero tú dijiste que el 9% que aporta el Estado de Nuevo León al Producto Interno Bruto mexicano es correcto. Y en ese orden te consulto, Juan Antonio, porque hay un sector en el Estado de Nuevo León también que es importantísimo. Me refiero al sector o al sistema financiero. Por obvias razones tiene mucha importancia la banca, ¿no? Los intermediarios financieros. ¿Cómo han recibido también toda esta situación y cómo son afectados ellos? Si hay sistema financiero, incluso hay dos bancos en todo México que son de aquí de Monterrey. Son regios. Yo te diría que en gran medida aquí en Nuevo León, pues somos industriales, somos manufactureros, incluso para ponernos en contexto, bien mencionabas ahorita lo del 9% del Interno Bruto que aporta Nuevo León a México. Yo te decía que somos manufactureros, somos empresarios. Aquí en Nuevo León son aproximadamente 232,000 empresas que hay aquí en Nuevo León. De esas 232,000 empresas, por supuesto, están los corporativos de los corporativos más grandes, no solamente de México, sino incluso de Latinoamérica e incluso del mundo. Por citarte algunos ejemplos, tenemos a Alfa, tenemos a FEMSA, tenemos a Cemex, que no solamente está aquí en Nuevo León, en México, en Latinoamérica, sino también en Europa y en algunos otros países. Pero ahora bien, mencionabas la importancia y esta importancia de cómo lo han recibido. Yo creo que hay una industria que decimos nosotros que es la gallina de los huevos de oro. ¿Y cuál es esa industria? Es la industria de exportación. Todas aquellas empresas que tienen un programa de fomento llamado IMEX. Este programa de fomento y estas empresas que tienen este programa IMEX en Nuevo León solo son 712, pero mira cómo es de relevante esta industria. Con esas 712 empresas IMEX versus las 232,000 empresas que hay aquí en Nuevo León, con esas 712 representan el 99% de las exportaciones que hay de aquí de Nuevo León a los Estados Unidos. ¿Y qué es este programa IMEX? Este programa IMEX, como bien te mencionaba, ya hay en otros países. Aquí el programa de fomento es el IMEX, antes era el Maquila, antes era el PITEX. No es más que empresas extranjeras que vienen a invertir aquí a México, a cualquier estado de la República Mexicana, se les otorga este programa IMEX. Tienen beneficios no solamente fiscales, sino algunos beneficios aduaneros, principalmente para incentivar
estas exportaciones no solamente a Estados Unidos, sino a cualquier parte del mundo. Y estas empresas no solamente, como les mencionaba, son estadounidenses, sino tenemos de todos, casi de todos los países, no nada más aquí en Nuevo León, sino en todo México. Yo les comentaba que aquí en Nuevo León son aproximadamente 712 empresas IMEX. En todo México son alrededor de 5.500 empresas bajo este esquema de programa IMEX. En Nuevo León, 6 de la mañana, 15 minutos. En Ecuador continental, 7 de la mañana, 15 minutos. Le voy a dar paso a mi compañero a la capital de todos los ecuatorianos. Nosotros hacemos base, o aquí nuestra matriz es en Guayaquil, una ciudad de calor, una ciudad de costa. Nosotros estamos a 6 metros con el nivel del mar, o sea, somos muy bajos. La playa está aquí apenas a 90 kilómetros. Hay la playa y a 140 kilómetros todas las playas. O sea, estamos muy cerca a todos. Y le doy el paso a mi compañero Fernando Cajo en la capital de todos los ecuatorianos, la ciudad de Quito. Fernando, usted. Gracias, Clever. Y para orientarle a nuestro invitado Juan Antonio Hernández, en cambio yo estoy sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar y muy cerca de las montañas, por ejemplo, del coloso que se denomina el Cotopaxi, más abajito el Chimborazo. Mucho gusto, Juan Antonio. Venía escuchando detenidamente todas tus reflexiones y nos vas orientando de la realidad que está viviendo México con esta guerra comercial y el presidente Donald Trump. Aprovecho incluso lo que mencionabas de las relaciones internacionales para que nos cuentes un poquito a los ecuatorianos de esto que también hace noticia en las últimas horas, pues la tensión bilateral entre México y Estados Unidos suma, diríamos, otro capítulo en estas tensas relaciones a propósito de que el presidente Donald Trump está exigiendo de que se cumpla un tratado de aguas internacional de 1944. Y yo veía esto con admiración porque se trata de cumplir con la entrega de millones de metros cúbicos que aparentemente se adeudan a los productores agrícolas de Texas. ¿Cómo está impactando también esta situación en esta tensión bilateral entre México y Estados Unidos? Buenos días. Muy buenos días, Fernando, y mucho gusto. Interesante tu pregunta. Ese tema yo mencionaba hace un momento que incluso me parecían hasta ocurrencias algunas de las declaraciones que hace nuestro presidente y seguramente no nada más a mí, sino a muchas personas. Esa noticia apenas salió el día de ayer, pues aún no se materializa, aún no sabemos las condiciones, pero pues sabemos que todo esto tiene otros tintes, más que arancelarios, la geopolítica se está moviendo, y definitivamente el presidente Trump, pues cada vez nos saca más puntos, digo yo, negativos o puntos a considerar en su agenda contra nuestro país. La afectación, pues ahorita no considero que haya una afectación porque no sabemos de qué estamos hablando, la declaración apenas acaba de suceder. Sin embargo, pues cuando ya se dicten las reglas del juego, seguramente vamos a tener problemáticas. Ustedes seguramente no supieron, pero hace apenas el año pasado, antepasado, sobre todo aquí, la región noreste, la región norte de la República Mexicana, ahorita ya se fue a otros estados del centro sur de la República Mexicana, tuvimos problemas serios de agua a tal grado que aquí en Nuevo León teníamos agua por 4 horas y nos abrían las llaves literal en la madrugada de 5 de la mañana a 7, 8 de la mañana. Y lo que juntaste de agua, si tenías por ahí pues algo donde almacenar, pues eras afortunado. Ese tema duró aproximadamente 6 meses, de 6 a 8 meses. Esto fue en todo el estado de Nuevo León. Afortunadamente, nuestro gobierno del estado reaccionó rápido. Los inversionistas aquí en Nuevo León, nosotros decimos que estamos muy bien conectados con la triple hélice, entidades universitarias, gobierno, e iniciativa privada. Cuando hay este tipo de situaciones, hay unión, al menos aquí en Nuevo León y algunos otros estados, y se reacciona de manera rápida. Te contesto de esta manera porque pues ya tuvimos esa experiencia a nivel local.
se reaccionó rápido. Sin embargo, ahorita no sabemos cuáles son las reglas del juego, o qué se le vaya a ocurrir al presidente Trump en los siguientes días, y si va a seguir siendo un tema de discusión este tema del agua, o se va a ir nuevamente por el tema de los aranceles, que evidentemente a otros países los está presionando un poquito más que a México y Canadá. Hablo específicamente de México. Sabemos cuál es el problema que nos dictó desde un principio, y la presión sobre México es, pues, a través de ti está llegando el fentanilo, que está de alguna manera destruyendo la vida de mucha gente en los Estados Unidos. Pero adicional a este tema del fentanilo, el segundo punto que traemos muy marcado con él, y que él dicta en cada ocasión que lo puede decir, pues es el tema de la gente de la migración que está viniendo sobre todo de los países hermanos de Centro y Sudamérica. Entonces, ese es un tema grave para él, y por eso es que nos está presionando. Y obviamente el tema de los aranceles, pues lo está utilizando como un arma o como una letra de compraventa, ¿no? Ayúdame con el tema del fentanilo, ayúdame con el tema de la migración, y por ende, pues a ti no te voy a aplicar aranceles. Y es como hemos notado que está funcionando esta estrategia que está siguiendo este presidente vecino. Claro, ahí se está cumpliendo lo que él decía del toma y daca, o sea, yo te doy, tú me das, porque esos son los aranceles de reciprocidad que él ha calificado. Ahora, él también ha dicho, el presidente Trump, de que no quiere dañar a México, y es más, de lo que he leído, he visto en las últimas horas, en los últimos días, Donald Trump ha asegurado que Claudia Sheinbaum es fantástica. Esto también sorprende, ¿no? Si bien un día se oye una noticia, otro día ya aparece otro comentario. ¿Cómo reciben esto ustedes? Eh, pues nuevamente, hoy dice una cosa, mañana dice otra. Dicho coloquialmente, desde nuestra opinión o desde nuestro punto de vista, nuestra presidenta ha sido muy prudente, y diría yo muy inteligente, que dicho sea de paso, ella es muy, muy inteligente y está muy preparada. Hasta el momento, ella no se ha aganchado con la retórica del presidente Trump. Es decir, hasta el momento en nuestro país, a diferencia de otros, no hemos respondido de la misma manera, imponiendo aranceles, y no esperamos, y francamente no esperamos que lo haga, ya que no solo México se vería afectado. Mira, y ahorita te voy a dar unos datos bien interesantes. Habrá muchos estados en la costa este y en la costa oeste de los Estados Unidos que serán los primeros en resentir esta medida, si es que nuestra presidenta reaccionara igual poniendo aranceles. ¿Por qué te digo esto? México importa por lo menos, y este dato es bien interesante, México importa por lo menos el 50% de los granos que consumimos. ¿A qué granos me refiero? Al maíz, al sorgo, al trigo, entre otros. Esto lo importa de estados como Iowa, como Nebraska, como Illinois, como las Dakotas, como Kansas City, entre otros estados. Entonces, para ellos es muy preocupante, e incluso esto ya sucedió en el primer mandato que tuvo el presidente Trump. Estos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, dicho coloquialmente, pues se le vinieron encima en su primer mandato, y ahorita no es la excepción a la regla. Están muy preocupados, y sí están haciendo gestiones desde Estados Unidos, porque hay estados de estos que te mencioné que incluso entre el 80 y el 90% de su producción la mandan aquí a México, porque dicho sea de paso y no es secreto a voces, México no es autosuficiente para producir este tipo de granos, maíz, sorgo, trigo, entre otros. Ahora bien, contrario a poner aranceles la importación de Estados Unidos, recientemente dio a conocer nuestra presidenta el Plan México, que contempla algunas estrategias para tratar de mitigar las posibles afectaciones por la imposición de estos aranceles. Y te voy a citar algunos ejemplos que creo que es importante, que la semana pasada salió a declarar nuestra presidenta, y que contempla el Plan México. Ella dice que aumentar la producción nacional en los productos de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Con esto podemos mitigar un poco, porque decimos nosotros que
que ese punto es una deuda que tenemos incluso con estas industrias de exportación que yo les mencioné hace un momento, con la industria IMEX. La industria IMEX ahorita para producir sus artículos de exportación, sus productos terminados, importa aproximadamente el 60% de los insumos. El resto, aquí en México solamente le ponemos el 10% de los insumos para hacer un producto terminado. Entonces lo que dice la presidenta es, vamos a incentivar para aumentar la producción nacional para que en vez de importar ese 60%, pues vayamos gradualmente aumentando los productos hechos en México y que se vayan en estos productos terminados no solamente a Estados Unidos, sino a otras partes del mundo. Un segundo punto es disminuir las importaciones a México de países con los que no tenemos tratado. Y en contexto, México, recordemos que es el país que más tratados y acuerdos tiene con el mundo. Nosotros tenemos aproximadamente 40 entre tratados y convenios para el no pago de aranceles a las importaciones de mercancías. Un tercer punto es aumentar la soberanía energética, que esto pues también no es secreto a voces, dependemos en gran medida de lo que produce Estados Unidos y de lo que le compramos, a pesar de que México, pues dicho sea de paso, es un país productor de petróleo, pero seguimos importando mucha gasolina, seguimos importando mucho diésel y gas licuado para el funcionamiento de nuestra industria. Hay otro punto importante que es aumentar la obra pública. ¿Qué quiere decir esto? La presidenta Sheinbaum, que este proyecto, incluso en muchos de los puertos mexicanos, sobre todo Manzanillo, Veracruz, te cito los más importantes aquí en la República Mexicana, ya los están modernizando y ampliando porque ya está aumentando la obra pública, sobre todo en carreteras y en vías de ferrocarril. Y en este último, te cito un ejemplo, el tema de las vías del ferrocarril. Había un elefante dormido que se llama Istmo de Tehuantepec, que lo tenemos con 350 kilómetros de vías férreas que conecta al Pacífico con el Golfo, desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca. Resulta que a partir del sexenio del presidente López Obrador, iniciaron los procesos de remodelación de estas vías y ahorita ya está en función. ¿Por qué te cito este ejemplo y por qué es bien importante esto que acaba de decir la presidenta Sheinbaum? Porque sabemos que actualmente el canal de Panamá, pues literal, ya tiene problemas de agua, haciendo alusión a lo que comentabas hace un momento, ya tiene problemas de agua, entonces se les está dificultando a los buques ya cruzar por el canal de Panamá, aunado a sus temas políticos. Este Istmo de Tehuantepec viene a ayudar y es una opción más para que en vez de que te vayas al canal de Panamá, bajes tus buques a Coatzacoalcos, Veracruz, de ahí los bajas del buque y los subimos al tren y en este momento Estados Unidos ya está haciendo pruebas, ya está aprovechando este beneficio que le va a bajar aproximadamente 7 días de tránsitos a las mercancías que van para la costa este y para la costa oeste. Ya hay pruebas con ferrocarriles, sobre todo en el tema de vehículos y autopartes, que bajan en Coatzacoalcos, Veracruz, y se los están llevando en ferrocarril desde Veracruz hasta la costa oeste y costa este de los Estados Unidos. ¿Algún otro ejemplo de este Plan México? Este es bien importante. Hay una queja impresionante de los inversionistas, no nada más de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo donde dicen que nuestro país es muy burocrático para abrir empresas y sobre todo para venir a invertir. Esto ya tiene algunos años y en este momento lo que está haciendo la presidenta como medida es abrir una ventanilla digital de inversiones, así le llamó, ventanilla digital de inversiones. ¿Y esto para qué es? Es para que haya un solo lugar para realizar los trámites que en este momento tienes que hacer en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Esto en gran medida viene a disminuir tiempo, dinero y esfuerzo para que los inversionistas puedan abrir mucho más rápido estas empresas. Para ponernos en contexto, ¿qué es más rápido? Pues ahorita tú para abrir una planta te tardas entre 7 y 12 meses de aquí a que tienes todos los permisos para poder abrir. Estos permisos me refiero a los municipales, a los estatales y a los federales. Por eso es que está abriendo esta ventanilla de inversiones
para agilizar un poquito estos trámites y que tú puedas hacer inversiones mucho más rápido en México. Evidentemente no hay un tiempo promedio ahorita y esto lo vamos a medir pues una vez que ya se abra esta ventanilla digital de inversiones. Juan Antonio, de mi parte, muchas gracias. Nos has dado una reseña muy académica y con mucho conocimiento de cómo está la situación de México. Y eso nos ayuda a entender, sin lugar a dudas, la realidad que viven las dos naciones actualmente con el tema de los aranceles recíprocos emitidos por el presidente Trump. De mi parte, muchas gracias. Regresamos, ahora descendemos, también vamos a la costa ecuatoriana nuevamente. Allí está Clever y Kimberly. Muchas gracias de mi parte. Gracias, Fernando. 7 de la mañana, 30 minutos. Mira, Juan Antonio, voy a abusar de tu tiempo, porque está aquí en nuestros estudios. La invitamos hoy porque ya se nos hizo experta en agua. Ella, su título académico profesional es de comunicadora social, pero ya se nos hizo experta en agua. Y qué bien que tocaste el tema del agua en México. Sabemos que el agua después de 50 años, 60 años va a ser demasiado escasa y que el único país que tiene mucha agua es Venezuela, dicen los expertos. De tal manera que a mí me ha llamado la atención que en México, todos los Estados Unidos mexicanos, tengan problemas de escasez de agua. Acá, gracias a Dios, tenemos agua y mucha agua desde el cielo y por las tuberías también, pues. Y el Film Flushing te la presento acá. Me aprovecho la oportunidad que está ella y contigo para que un poco más detallemos en el conocimiento y para nuestra audiencia por qué la escasez de agua en México, ¿no? Si tienes ahí el Golfo, que tienes mucha agua, por decir algo, una broma. Ilfin, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Clever, Kimberly, y saludos a Fernando en Quito y a Juan Antonio, a Juan Antonio Hernández en México. Mucho gusto. Dale. No, sí, no ya se sí escucha. te está escuchando. Sí, bueno, Sí. nosotros tenemos algo de conocimiento de lo que pasa con el agua en México y la mayor parte de los acuíferos en algunas ciudades, en algunos estados de México, son profundos. Se manejan mucho por aguas subterráneas a través de pozos y obviamente esa es un agua que tiende a ser bastante escasa también. Sí, ahorita mencionas algo bien importante, y mencionaban hace un momento el tema del agua, va a ser una crisis mundial, según los expertos. Decíamos hace un momento que aquí en Nuevo León, pues esa crisis a nosotros nos llegó primero que a algunos otros estados y seguramente que otras partes de la República. Como bien mencionas, pues los expertos, sobre todo en la materia, como tú misma, pues no se explicaban el por qué aquí en Nuevo León había escasez de agua. Ciertamente, este estado, para ponerlos en contexto, nosotros estamos en el noreste de México, es una zona semidesértica, es una zona donde por su esencia pudiera haber escasez de agua. Sin embargo, te pongo el ejemplo de aquí en Nuevo León. Nuevo León tenemos esos acuíferos que tú acabas de mencionar, acuíferos bajo la tierra que incluso el agua que sale de esos acuíferos, de esas montañas tan hermosas que nos rodean aquí de la Sierra Madre Oriental, que dicho sea de paso, en Nuevo León lo conocen como la ciudad de las montañas, pues más aún los expertos decían que seguramente el problema de la escasez de agua aquí en Nuevo León, pues es porque en años pasados nuestros gobernantes no hicieron la tarea, no hicieron la tarea a tiempo. Aquí la temporada de agua también es en septiembre, octubre, donde hay unos aguaceros impresionantes, donde hay inundaciones. Aquí literal nos andamos con los problemas no solamente en el campo, sino en la ciudad por los problemas de las inundaciones. Entonces, más extraño aún el por qué teníamos nosotros esos problemas y ciertamente lo que se dejó de hacer fue que pues no se hicieron las presas suficientes, seguramente la planeación fue deficiente, el crecimiento del Estado versus pues toda la gente que estaba llegando, no solamente de la República Mexicana, sino de otras partes del mundo, porque como bien mencionábamos al inicio, esta es una ciudad industrial, esta es una ciudad que le abre los brazos
a toda la gente y no solamente a la gente de la República Mexicana, sino a toda la gente de todas partes del mundo. Es una ciudad bondadosa donde puedes venir a invertir. Entonces, ese es el problema aquí con el agua, que dicen los expertos que no se hizo la tarea en tiempo, porque realmente Nuevo León estamos sentados sobre acuíferos donde decían coloquialmente, pues le escarbas 2 metros y encuentras agua. Incluso el agua de aquí en Nuevo León es de la más pura que te pudieras encontrar. Pero Sus veci- actualmente nuestro gobierno sus vecinos de trabajó Saltillo ya arduamente. solucionaron el problema de agua, ¿no? Sí, 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 sí. Ese era mi siguiente comentario. Claro. Afortunadamente, nuestro gobierno actual, en coordinación con esta triple hélice que mencionábamos hace un momento, gobierno, iniciativa privada y universidades, lograron darle la vuelta a esta situación. En este momento se hicieron más presas. Incluso en años pasados pensaban traerse el agua del Pánuco, esto es, entubarla desde el estado de Veracruz hasta aquí, hasta Nuevo León, y empezar a bombear agua que, si me preguntas a qué distancia estamos aproximadamente a 600, 700 kilómetros, y eso es lo que se iba a trabajar para poder traer el agua desde Veracruz. Se diluyeron por ahí las negociaciones que se tenían, y bueno, se tomó la decisión por esta crisis precisamente que hubo en Nuevo León, de hacer estas presas como medida, que ahorita afortunadamente las tenemos al 100%. Sobre todo son tres principales las que depende toda la población de aquí de Nuevo León. Sí, Sí, estamos claros, ¿no? súper claro. Nosotros Claro, tenemos sí. agua. Nosotros tenemos harta Ah. agua también. Y buena agua. Juan Antonio, qué bueno haber conversado contigo. Los beneficiados son nuestros oyentes y televidentes de Caché. Te agradezco mucho y ya que has dejado una muy buena impresión, te vamos a seguir molestando. ¿Ah? A madrugar, licenciado. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, una pregunta ahí suelta, Juan Antonio. Sigue el restaurante ese, el Rey del Cabrito, sigue. Sigue esa hegemonía del Rey del Cabrito, con algunas modificaciones. Ya no está yo pensaría que si ya tuviste la oportunidad de venir, fuiste al que estaba en Constitución, que era el primero y el principal, donde llegaban todos los artistas. Ese, pues ya lo están demoliendo, lo están remodelando. Sin embargo, ya abrió otras sucursales. Para nuestra buena fortuna, para cuando ustedes vengan, no solamente está el Rey del Cabrito, hay muchos restaurantes que hacen el cabrito exquisito, que es el platillo tradicional de aquí de Nuevo Esta es la León, capital. entre otras cosas. Sí, sí. Yo estuve ahí privilegiado por Dios, estuve en el instituto haciendo un curso de un mes de política monetaria y luego también estuvimos ahí en el Banco de México, ahí Monterrey. en Monterrey, porque estuvimos haciendo un par de maestrías, pero acá en el DF. Ok. Estuvimos ahí como 2 años y medio. Así que sí conocimos algo de México. Ujú. Me encanta México. Ah, Conoces perfectamente nuestro país, nuestro estado. Yo estoy a sus órdenes, no es ninguna molestia. Dicen que al que madruga Dios lo ayuda. Incluso pues es el horario habitual en el que nosotros nos levantamos acá en Nuevo León. Les decía que es una zona industrial. Incluso pues hay gente que a las 4 de la mañana de acá de horario de Monterrey ya tiene los pies arriba. Entonces no es ninguna molestia, al contrario, nos encanta, nos apasiona esto. Aquí en ANIERM, que es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, nos apasiona compartir información, nos apasiona ayudar a estudiantes, nos apasiona ayudar a gente. Sobre todo en esta asociación es muy dinámica y apoyamos a importadores y exportadores, no nada más de la República Mexicana, sino que tenemos también, si me permiten el comercial, tenemos mucho acercamiento con distintas embajadas, no solamente de Latinoamérica, sino de distintas partes del mundo. ¿Y esto para qué?
pues precisamente para ser congruentes con lo que decimos nosotros. Ayudamos a importadores y exportadores no solamente con la asesoría de cómo importar y exportar, sino que esta asociación tiene presencia en 4 continentes en el mundo y precisamente nuestra ayuda es integral hacia estos importadores y exportadores, desde la asesoría de cómo importar y exportar hasta qué permisos necesitarían cumplir a los países a los que van sus mercancías e incluso vamos un poquito más allá. Tenemos misiones comerciales B2B que hacemos de productores nacionales y compradores en el extranjero o incluso productores extranjeros también, donde llevamos estas misiones comerciales precisamente para promover el comercio entre las naciones, entre México, pero por supuesto también en Latinoamérica. Entonces, síganos en ANIERM, en nuestras redes sociales y con gusto les podemos apoyar. Cualquier duda que pudieran tener sus oyentes, sus clientes oyentes y prácticamente todas las personas que están involucradas en el tema del comercio internacional. Nos vemos. Cuídese, Chao, que licenciado. te vaya muy bien. Abrazos. Lindo Muchas día. gracias. Te vaya bien.